Si eres como yo, trabajas duro, pagas tus impuestos y tratas de ser respetuoso con las leyes del país. Pero el hecho de que no robarías el auto, la ropa o la casa de alguien no significa que el gobierno no te trataría con la misma cortesía. Oh, ¿no me crees? Bueno, sigue mirando para descubrir cómo los gobiernos de todo el mundo pueden y lo harán al robar prácticamente cualquier cosa que poseas, además de algunos ejemplos históricos realmente increíbles que lo prueban. Culpable hasta demostrar tu inocencia. Hay una regla antigua que muchos países cumplen al ejercer sus leyes. Si te acusan de un delito, eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. Sin embargo, esto no siempre lo cumplen, y a veces el propio gobierno es responsable. Imagina que estás conduciendo un día cuando de repente la policía te detiene y te pregunta si tienes grandes sumas de dinero en efectivo en el auto. ¿Estarías preocupado? ¿Algo sospechoso quizás? Porque deberías estarlo. Es posible que la policía solo te pregunte para quitártelo. Sí, escuchaste bien. El decomiso de activos civiles es una ley en los Estados Unidos que otorga a la policía el poder de confiscar cualquiera de tus pertenencias. Espera, ¿qué? Todo lo que necesitan hacer es afirmar que tus posesiones están asociadas con un delito y no necesitan ninguna prueba. La ley se aprobó para que la policía pueda confiscar rápidamente artículos sospechosos de estar involucrados en un delito, sin tener que esperar a que el propietario sea juzgado y se pruebe su culpabilidad primero. Lo hacen cobrando por separado a la propiedad por el delito, así como a su dueño, lo cual suena raro pero en principio tiene sentido. Sin embargo, significa que la policía también tiene el poder de solo cobrar la propiedad y tomarla sin cobrarla al propietario. En otras palabras, si te detienen y ven algo que les gusta, no hay nada que les impida reclamarlo, incluso si no has hecho nada malo. Sí, es en serio. Pero si los casos llegan a los tribunales, probar la inocencia de la propiedad, es decir, si realmente estuvo involucrada en un delito o no, aún recae en el propietario. Esto ha llevado a algunos casos judiciales salvajemente extravagantes, como ya sabes, el Estado contra una estatua de gallo de oro sólido, 50.000 cajas de bolas detronadoras e incluso un esqueleto completo de tiranosaurio Batar. ¡Wow! Buen trabajo, comisario. Todos dormiremos tranquilos al saber que no hay dinosaurios muertos vivientes deambulando por las calles. Tengo una razón mucho mejor para que duermas profundamente. Subo videos de hechos súper interesantes casi todos los días, y todo lo que tienes que hacer es presionar los botones de me gusta y suscribirse, para asegurarte de que nunca te pierdas uno. Ahora volvamos al video. Claro, algunos casos de confiscaciones parecen bastante torpes, pero desafortunadamente la mayoría son mucho más preocupantes, y los tribunales casi siempre fallan a favor de la policía. Entre 2001 y 2014, la policía de Estados Unidos incautó la enorme cantidad de 2.500 millones de dólares en efectivo, en casi 62.000 casos de incautación. Ahora, parte de ese efectivo fue sin duda dinero sucio, pero no hay forma de que lo fuera todo. Quiero decir, en Chicago la policía parece tomar cualquier cosa que pueda tener en sus manos, como un cheque de caja por tan solo 34 centavos, un control de Xbox e incluso 12 latas de guisantes, porque 11 aparentemente no fueron suficientes. No estoy bromeando, todas estas cosas realmente han sido incautadas por la policía. Y recuerda, el artículo es sospechoso de un delito, no el propietario. ¿Qué clase de crimen podrían cometer 12 latas de guisantes? Aunque preferiría que robaran algunos guisantes que, ya sabes, mi auto o algo así. Pero adivina qué, los policías de Chicago también robaron el Rolls Royce Phantom de un hombre, y valió la increíble cantidad de $200.000. Realmente no estoy convencido de que esto haya sido un crimen. Apuesto a que el oficial solo quería dar una vuelta en un auto de lujo. Pero ¿es seguro que los policías no se quedan con los artículos? Están confiscados, ¿cierto? Bueno, prepárate. Siempre que las fuerzas del orden ganen el caso contra el artículo, más de la mitad de todos los estados de Estados Unidos permiten que la policía venda los productos y se quede con todas las ganancias. Así es, a personas potencialmente inocentes les están robando sus pertenencias para aumentar los salarios del personal y compensar los déficits en los presupuestos policiales. Entonces, cuanto más roban, más ganan. Y eso ni siquiera es lo peor. Esos policías corruptos han sido sorprendidos gastando el dinero de la gente de maneras mucho más alarmantes. La oficina del fiscal del condado de Montgomery, Maryland, usó el dinero de la incautación para comprar una máquina de margaritas para poder ganar una competencia de elaboración de cócteles en la feria del condado. En Texas, el fiscal del condado de Kimball fue aún más lejos. Usó el dinero para pagar a todo el personal, sus cónyuges y el juez de distrito para que se fueran de vacaciones a Hawái.
Ay, cuando tienes al juez de tu lado, las incautaciones deben ser como robarle un dulce a un bebé. Quiero decir literalmente, siempre que la policía afirme que los dulces están involucrados en algún tipo de delito, por supuesto. Pero lamentablemente la evidencia más concluyente del robo policial generalizado se puede ver en los perfiles de las víctimas. En Filadelfia, Pensilvania, el 67% de todos los casos de incautación fueron contra residentes negros, aunque solo representan el 43% de la población de la ciudad. Además, aunque 3/4 partes de esos casos fueron absueltos de irregularidades, aún así la policía se quedó con la mayoría de los artículos. Y este tipo de perfilado racial no se limita a Pensilvania. En 2007, Ron Henderson, un latino, conducía por la Ruta 59 de los Estados Unidos con su novia Jennifer y sus 2 hijos para visitar a su familia en Linden, Texas. Tenían un rollo de dinero en efectivo para comprar un auto usado cuando llegaran a su destino, pero nunca tuvieron la oportunidad. A las afueras del pequeño pueblo de Tenaja, Ron fue detenido por una infracción de tráfico menor. ¿Y adivina qué? No hay evidencia que sugiera que esta violación haya ocurrido. Los oficiales registraron el auto y encontraron el dinero en efectivo, antes de insinuar que Ron había ganado el dinero con tratos sucios, a pesar de su coartada perfectamente buena. Cuando llegaron a la comisaría, la policía les dijo que tenían 2 opciones: ser arrestados por lavado de dinero y poner en peligro a los niños, enfrentarse a la cárcel y arriesgarse a perder a sus hijos en un orfanato, o transferir el dinero al condado de Tenaja y continuar su viaje. Sí, eso es literalmente chantaje. Ron y Jennifer hicieron lo único que sintieron que podían. Entregaron todos los ahorros por los que habían trabajado tan duro. Rayos. Y están lejos de ser el único caso en Tenaja. En solo 2 años, entre 2006 y 2008, hubo más de 140 casos de incautaciones en el pequeño pueblo y sus alrededores. Tampoco eran pequeños. En total, los agentes locales se llevaron la colosal cantidad de $3 millones en efectivo, junto con todo tipo de otras posesiones. La mayoría de las víctimas eran afrodescendientes o latinas, y todo fue completamente legal. Peor aún, debido a que los honorarios de los abogados son tan increíblemente caros, la mayoría de las personas se ven obligadas a abandonar su dinero y sus pertenencias. Escandalosamente, esto es solo una pequeña vista del panorama general, y está sucediendo en todo Estados Unidos. Vaya, no puedo decir que apoyo a la policía aquí en este caso, pero quiero saber qué es lo que piensas. Házmelo saber abajo en los comentarios. Político ladrón. Los impuestos son, para bien o para mal, una parte de la vida. Sin embargo, si tienes la edad suficiente para pagarlos, al menos puedes estar tranquilo sabiendo que parte del dinero de tus impuestos se destina a los servicios públicos de los que te beneficias. Lamentablemente, los ciudadanos de la República Chechenia, una región semiautónoma de Rusia, no tienen la misma garantía. Pagan un impuesto mensual como el resto de nosotros, claro, pero lo pagan directamente a un fondo público, no supervisado o controlado por el líder de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Y tiene algunos cuestionables hábitos de compra, como usarlo para comprar 16 motocicletas Harley Davidson para una pandilla de motociclistas llamada The Night Wolves, de la que resulta que él es miembro. ¿Suena bien? Dependiendo del tipo de trabajo, algunas personas pagan el 10% de su salario en este fondo, mientras que otras pierden la mitad de su salario completo. Además, los funcionarios ni siquiera reconocen que existe el impuesto dudoso. En cambio, insisten en que el fondo se hace a partir de donaciones voluntarias, lo cual es a la vez falso e increíblemente descarado, considerando que recauda hasta la colosal suma de $864 millones cada año, alrededor de 2/3 del presupuesto total de Chechenia. Sin embargo, esto está lejos de ser todo. Kadyrov también usó el dinero para una gran fiesta que supuestamente celebraba la fundación de la capital de Chechenia, Grozny. Convenientemente coincidió con su cumpleaños número 35. ¿Cuáles son las posibilidades? Para celebrar este día especial, Kadyrov invitó al artista marcial Jean-Claude Van Damme y a la violinista Vanessa Mae, y esta última supuestamente recibió $500,000 por actuar en el evento. Y las farsas siguen llegando. En 2005, Kadyrov pagó la increíble cantidad de $2 millones por una sesión de entrenamiento con el ex campeón de boxeo de peso pesado Mike Tyson. Tendrías que pagarme $2 millones para siquiera considerar subir al ring con Mike. Kadyrov afirma que el fondo brinda asistencia caritativa a los ciudadanos necesitados, pero todo eso es un montón de tonterías. Es solo una historia para que el político corrupto pueda robar el dinero de su gente y usarlo para financiar su propio estilo de vida lujoso. Ramzan Kadyrov, más como Falsan Badyrov. ¿Entiendes? Mejor me voy. Juegos de dominio. No hay nada como llegar a casa después de un largo día y poner los pies en alto frente al televisor.
Pero en 2005 la felicidad de los residentes de New London, Connecticut, lamentablemente acabó cuando el gobierno llegó y robó sus casas. Está bien, así que literalmente no levantaron sus casas y se fueron con ellas, pero es posible que lo hayan hecho. Verás, estaban actuando bajo algo llamado dominio eminente. Es una ley que le permite al Estado tomar propiedad privada y convertirla para uso público. ¿Qué? Sí, y existe en todo el mundo. Esencialmente, si el gobierno quiere construir nuevas carreteras o instalaciones públicas, pero si tu casa está en el camino, bueno, pueden apoderarse de ella, derribarla y construir lo que quieran en su lugar. ¿En serio? Para ser justo, se supone que deben pagarle al propietario si hacen esto. Sin embargo, el caso en New London fue diferente. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de demoler no una casa ni dos casas, sino todo el vecindario de Fort Trumbull, New London. Todo para que el gigante farmacéutico Pfizer pudiera usar la tierra en su lugar. Espera, pero una compañía farmacéutica ni siquiera es una instalación pública. No, no lo es, pero el gobierno argumentó que crearía nuevos puestos de trabajo y por lo tanto era de interés público. Bien, como era de esperar, hubo todo un alboroto, pero fue inútil. El vecindario quedó destruido y para echar sal en la herida, Pfizer ni siquiera la usó. El lote permaneció vacío y desolado incluso hoy. Claro, las personas que solían vivir allí recibieron alguna compensación, pero ¿eso justifica este claro abuso de poder? El gobierno literalmente robó las casas de las personas, las demolió, luego les arrojó un poco de dinero y actuó como si todo estuviera bien, y ni siquiera hicieron nada con la tierra. Afortunadamente, la reacción violenta del controvertido caso hizo que muchos estados de Estados Unidos endurecieran sus leyes de dominio inminente y dificultaran que tales cosas vuelvan a ocurrir. Aún así, el dominio eminente sigue siendo un problema en la actualidad, y casos similares continúan ocurriendo de vez en cuando, amenazando a la gente común a favor de grandes empresas. Pero entonces, ¿realmente te sorprende que el gobierno priorice los negocios sobre los derechos de su gente? Desearía que lo fuera. Fiebre sobre el jade. Ya sea que lo creas o no, muchas personas asignan atributos espirituales a las piedras preciosas. La amatista supuestamente tiene propiedades curativas, mientras que el jade trae buena suerte y prosperidad. Bueno, el gobierno de Myanmar debe al menos creerlo cuando se trata de jade. Eso se debe a que el país gana astronómicamente 31.000 millones de dólares cada año por la extracción y venta de la gema verde, casi la mitad de todo el dinero que ganan. Y como uno de los países más pobres de Asia, este es un ingreso vital para su gente. O al menos lo sería, si los funcionarios del gobierno no estuvieran sacando de contrabando el 80 o el 90% del jade del país hacia China. Al explotar una laguna en la ley, los funcionarios estatales están en connivencia con las empresas mineras chinas y están ganando mucho dinero vendiendo las gemas en el extranjero. Debido a que la demanda es mayor en China, obtienen mejores precios. Ahora podrías estar pensando, vamos, ¿es eso realmente lo mismo que robar? Y te digo que sí, sí lo es. Verás, debido a que el mayor activo de Myanmar se vende en el extranjero, no está sujeto a impuestos internos. Eso significa que el dinero que debería volver a la economía de Myanmar y ayudar a su gente va a China, y a los bolsillos de esos codiciosos funcionarios de Myanmar. Incluso han tratado de encubrirlo publicando datos incompletos e inexactos sobre las empresas mineras del país. Increíble. Mientras tanto, los mineros de jade reales corren el riesgo de tasas de mortalidad preocupantemente altas, debido a los deslizamientos de tierra y las malas condiciones de trabajo y de vida, solo para que los altos mandos roben la gema y sus ganancias para ellos mismos. Es toda una injusticia. Sí, apuesto a que esos mineros se sienten bastante agotados. Vidrios. Realmente no hay fin a lo creativo que puede ser un gobierno al pensar en nuevas formas de robar su dinero a través de impuestos ridículos. Sin embargo, William III, ex rey de Inglaterra, inventó uno de los más extraños. En 1690 el saldo bancario del rey se estaba agotando un poco, entonces decidió emitir un impuesto sobre las ventanas. A cualquier persona con menos de 10 ventanas se le cobraba 2 chelines por casa o alrededor de $18 hoy. Y a cualquiera que tuviera más de 10 ventanas se le podía cobrar hasta 8 chelines, un total de $71. En realidad esto fue bastante progresivo para su época. Cuanto más dinero tenía, más grande era su casa y más ventanas tenía, así que pagaba más impuestos. Pero eso no significaba que la gente estuviera contenta con eso. De hecho, muchos propietarios comenzaron a cerrar sus ventanas con ladrillos para tratar de evitar el impuesto, algo que aún se ve en muchas propiedades inglesas antiguas hoy en día. Y pensé que Inglaterra ya era lo suficientemente sombría.
Sin embargo, los trabajadores del centro de la ciudad sintieron los peores efectos. La clase campesina vivía típicamente en edificios largos subdivididos en apartamentos conocidos como viviendas, pero el impuesto todavía lo clasificaba como un gran edificio único, lo que significaba que los precios de alquiler tenían que subir para compensar las elevadas tarifas. Imagina alquilar una habitación que ni siquiera tenía una ventana y tener que pagar por el número máximo de todos modos. Y el impuesto continuó por más de 150 años. De hecho, se volvió tan normal que se rumorea que de ahí viene el dicho "robo a la luz del día". El gobierno esencialmente estaba robando la luz del día de los hogares de las personas. Finalmente fue modificado en 1851, pero solo porque los médicos estaban preocupados por la salud de las personas. Los inquilinos de propiedades con mala ventilación tenían un mayor riesgo de contraer enfermedades peligrosas, como el cólera y la viruela. Me parece que solo se deshicieron del impuesto porque de todos modos no quedaría nadie para pagarlo. Dicen que las únicas dos certezas en la vida son la muerte y los impuestos, pero no me di cuenta de que estaban tan interrelacionados. Pedro, el gran recaudador de impuestos. Quien convirtió a un país enorme como Rusia en la superpotencia que es hoy debe haber sido un líder bastante grande, ¿verdad? Bueno, sí. Tanto es así que el nombre se quedó. Pedro el Grande fue líder de Rusia desde 1682 hasta 1725 y fue responsable de modernizar significativamente el país. Sin embargo, algunos de sus métodos eran bonitos, digamos, poco convencionales. De hecho, Peter creía que la clave del éxito de Rusia eran las barbas, o mejor dicho, la falta de ellos. El vello facial era impopular en Europa, y Peter quería alinear a la sociedad rusa con los estándares de Europa occidental. Para hacerlo hizo algunos esfuerzos bastante salvajes. En serio. En una de sus fiestas de fin de año, Peter ordenó genuinamente a un bufón que desfilara por la habitación con una navaja y afeitara las caras de los nobles que lucían barba. Si alguien se negaba, el bufón tenía permiso para darle un puñetazo en la cabeza. Vaya, ese no es el dolor de cabeza con el que normalmente me despierto el día de Año Nuevo. Luego, en 1705, Peter comenzó a cobrarle a la gente por tener barba. Así es. Si fueras un hombre barbudo en Rusia en 1705, te habrían obligado a pagar un impuesto anual para seguir así. Y si no estuvieras dispuesto a pagar, entonces podrías decirle adiós a tu hermosa barbilla. Se permitió a la policía afeitar a la fuerza y en público a cualquiera que se negara. Y aquellos que optaron por pagar podrían enfrentar cargos de hasta 100 rublos, casi $2, que fue suficiente para comprar 4 abrigos dorados y de encaje de primera categoría. En el lado positivo, cualquiera que pagó para mantener su barba recibió un obsequio realmente genial para mostrar a todos sus amigos con la cara descubierta. Sí, eso es una cara barbuda. No estoy convencido de que valga más que un guardarropa de diseñador, pero muchos rusos no estarían de acuerdo conmigo. Verás, los cristianos ortodoxos rusos creen que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, con barba y demás, por lo tanto afeitarse sería una blasfemia. Algunos cristianos ortodoxos que no podían pagar incluso mantuvieron sus barbas después del afeitado, con la esperanza de poder usarlas para arrepentirse en el más allá. Sin embargo, las prohibiciones de barba no fueron el final del rediseño ruso de Peter. También hizo la guerra a la ropa tradicional rusa, alentando a los ciudadanos a reemplazar sus abrigos largos con chaquetas de estilo francés o húngaro. Y cuando digo alentar me refiero a que cualquiera que sea sorprendido caminando por las calles con una túnica rusa pasada de moda, corre el riesgo de que los inspectores del zar le corten la parte inferior. Sí, Peter tenía una policía de la moda legítima. Imagina si la policía pudiera hacer eso hoy en día. Sin embargo, con toda esa tontería de decomiso civil, sabemos que es más probable que los roben directamente, por no decir que beneficiaría a algunas personas. Gran robo de oro. Los humanos somos simples criaturas, vemos cosas brillantes y bueno, nos gustan las cosas brillantes, por eso amamos el oro. Pero un presidente de Estados Unidos amaba tanto el oro que hizo ilegal que sus ciudadanos tuvieran grandes cantidades de él, y obligó a cualquiera que lo hiciera a entregarlo al gobierno. ¡Ay! ¿Alguien adivina quién? Aquí hay una pista. No es Joe el durmiente. Si adivinaste a Franklin D. Roosevelt, entonces estás en lo correcto. En 1933 firmó una orden ejecutiva, que es como una ley instantánea que el presidente puede aprobar sin ninguna aprobación. Ahora bien, esta ley denominada Decreto Ejecutivo 6102 prohibía la propiedad privada del oro. ¿Pero por qué? Bueno, Estados Unidos estaba atado a un sistema monetario internacional, conocido como el patrón oro. Esto fijó el valor del dólar en una cantidad fija de oro, y se suponía que garantizaría que la moneda mantuviera su valor.
Por poco más de $20 o alrededor de $430 hoy, podrías comprar una onza Troy de oro, un poco más que una onza estándar, que serían aproximadamente unos 31 gramos. Por lo tanto, un dólar valía poco más de 1 a 20 de una onza Troy de oro, unos 37 gramos. Sin embargo, para que este sistema funcionara, el gobierno tenía que tener el oro real en sus reservas, y la cantidad de oro almacenada tenía que valer el 40% del dinero total del país. ¿Sigues aquí? Bien, bueno, a principios de los años 30 había un gran problema. La economía de Estados Unidos había sido paralizada por la caída del mercado de valores de la década anterior. Entonces, para ahorrarlo se necesitaba imprimir toneladas de dinero. Sin embargo, el gobierno necesitaba más oro para hacer esto. Y volvemos a la Orden Ejecutiva 6102. En 1933 se emitió el proyecto de ley para reclamar todo el oro, y el gobierno sí pagó a las personas el valor fijo por lo que tomaron. Pero esta no era una historia de felices para siempre. Una vez que Roosevelt retiró el dinero, aumentó el precio a $35 por onza Troy. Técnicamente esto enriqueció mucho al gobierno. Ahora podían imprimir casi $15 más por cada onza Troy de oro que tenían. Sin embargo, hubo un costo. El propio dólar perdió valor. Los ciudadanos no podrían volver a comprar ese mismo oro por el precio por el que se lo vendieron al gobierno. Entonces el gobierno no solo robó el oro a la gente, también devaluó el dinero. Además, se suponía que la orden solo duraría mientras persistiera la crisis, pero no se levantó hasta 1974, unos increíbles 41 años después. Y tampoco había nada que pudieras hacer para protegerte. Si te niegas a entregar tu escondite brillante, podrías enfrentar hasta 10 años de cárcel o una multa de $10,000. Eso es más de $200,000 hoy. Demasiado para la tierra del libre, ¿cierto? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Estaba justificada esta afectación de la riqueza personal o fue demasiado lejos? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Ese pino no te pertenece. Muy bien, retrocedamos en el tiempo y crucemos el estanque hasta la Gran Bretaña del siglo XVII ahora. Durante la década de 1600, el mantenimiento de la Marina Británica se estaba volviendo increíblemente costoso. No en las orillas, sino en los bosques. Entonces, no podían simplemente abrir una nueva sucursal. Verás, la marina dependía de los barcos, y para hacer barcos se necesita una gran cantidad de madera, específicamente madera lo suficientemente grande como para hacer mástiles. Esa es la parte larga del palo del mástil de un barco. Debido a esto, la mayoría de los árboles adecuados en Gran Bretaña ya se habían talado, por lo tanto el gobierno tuvo que empezar a mirar más allá. Inicialmente fueron a los estados bálticos, pero esto era un terreno políticamente traicionero, ya que sus enemigos europeos también estaban recorriendo el área en busca de árboles adecuados. Y no es que un árbol sea lo más fácil de robar. Quiero decir, no puedes simplemente irte con uno y esperar a que nadie se dé cuenta. Pero Gran Bretaña tenía un as secreto bajo la manga, sus colonias en América del Norte. Cierto árbol llamado pino blanco americano del este creció allí, y debido a que Gran Bretaña gobernó partes de las Américas en ese entonces, no encontrarían enemigos extranjeros molestos. Los pinos blancos del este eran altos, de crecimiento lento y perfectamente rectos. Los ojos de esos británicos deben haberse iluminado cuando lo vieron. Por lo tanto, cualquier árbol adecuado se marcaba de inmediato con la flecha ancha del rey, lo que los establecía como su propiedad. Solo hubo un pequeño contratiempo. El rey en realidad no era dueño de ninguno de ellos, eran propiedad privada. Claro, los británicos pagaron por ellos a los propietarios reales de los árboles, pero pagaron tan poco que los estadounidenses comenzaron a venderlos a Francia y España para obtener más dinero. Esto no le cayó bien a los británicos. Oh no, Francia y España eran enemigos. Entonces comenzaron a emitir enormes multas de 100 libras para cualquiera que los sorprendiera haciéndolo. Eso es más de $21,000 hoy. Por lo tanto, los estadounidenses se vieron obligados a entregar lo que era legítimamente suyo a un precio mísero y simbólico. Rayos, afortunadamente para nosotros, la construcción naval ha avanzado mucho desde entonces, así que no tienes que preocuparte de que ningún rey loco venga a tu patio trasero. Wow, después de todo eso me mudaré a una cabaña en el bosque y viviré de la tierra. Esta tontería de la sociedad me está dando un dolor de cabeza. ¿Cuál de esas autoridades ladronas crees que es la peor? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.